Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Justamente hoy comenzamos un mes muy importante, el mes de junio, donde tenemos que concientizar sobre algún tipo de enfermedades, y en este caso toca las enfermedades del varón, en este caso el cáncer de próstata. Sabemos que el cáncer de próstata en México es uno de los más agresivos que pueden existir. 9.8 personas de cada 100 fallecen a consecuencia de esta enfermedad. Y justamente una de las cosas más importantes que podemos realizar es un diagnóstico oportuno. Este diagnóstico oportuno se basa principalmente en los síntomas del paciente, la visita con el especialista, pero también tiene mucho que ver el seguimiento que hace un médico radiólogo a través de estudios como ultrasonido y resonancia. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de este diagnóstico. Y para eso contamos con la presencia del doctor Cristóbal Padilla López. Vamos a hablar un poquito del doctor Cristóbal Padilla. El doctor es José Cristóbal Padilla López, es especialista en imagen diagnóstica y terapéutica, es licenciado en medicina por la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato y es egresado de la residencia de imagenología del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es el jefe del servicio de imagenología del Hospital Médica Campestre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Un tema muy interesante, sobre todo en este mes de junio que celebramos a papá, pero también es importante celebrarlo regalándole estudios, regalándole una buena atención y, ¿por qué no, un estudio que pueda diagnosticar tempranamente un padecimiento como es el cáncer de próstata? Muchas gracias, doctor. Así es, este mes estamos en el marco de la lucha para la prevención del cáncer de próstata y no hay nada mejor que tener la cultura de la prevención. La cultura de la prevención es muy importante porque esto nos ayuda a detectar los problemas a tiempo, nos ayuda a detectar problemas que pueden ser fácilmente tratables cuando están en una etapa muy temprana. Y una parte muy importante de la detección oportuna y de la cultura de la prevención son los estudios de imagen, porque eso es lo que nos va a dar la pauta a nosotros como médicos y a los médicos tratantes para ver qué es lo que sigue y qué es lo que se va a hacer en cada caso. Muy bien, doctor, pues lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien mencionábamos, el día de hoy vamos a hablar de algunos de los procedimientos por imagen más utilizados para el diagnóstico de los problemas de próstata. Y esto en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora el día 11 de junio y se representa de manera mundial con un moñito de color azul. Ubicándonos un poquito y para entender dónde está la próstata y de qué se trata la próstata. Bueno, la próstata es una glándula exócrina. Esta tiene una función hormonal muy importante en las etapas de hombres jóvenes y más que nada en edad reproductiva. Tiene una consistencia fibroelástica, de aquí la importancia de uno de los métodos de exploración, que son el tacto rectal, y es la consistencia que el médico que está examinando va a tener que sentir, y si hay cambios en esta consistencia, es cuando, bueno, algo nos llama la atención y tenemos que poner especial importancia en esto. Tiene una forma de nuez, tiene una forma ovoidea, un peso aproximado entre 20 y 25 gramos, y un tamaño de 4 centímetros por 3 centímetros por 2 centímetros, en realidad es muy pequeña. De aquí que cuando ya empezamos a tener un crecimiento de la próstata, empezamos a tener problemas. Como vemos aquí en esta imagen, hay varias zonas que tenemos de qué diferenciar en la próstata, y la zona central es la que nos pudiera dar más problemas porque es la que se encuentra en íntimo contacto con el tracto de la uretra, que es por donde sale la orina al momento de miccionar, y esto se puede llegar a
comprimir y condicionar retenciones de orina. Ubicándonos anatómicamente, para recordar dónde está la próstata, bueno, la próstata está obviamente en la pelvis del hombre, está justo por debajo de la vejiga, por en medio de la próstata pasa la uretra, que es el conducto hacia donde pasa la orina a la hora de la micción. Por detrás, justo por detrás, tenemos lo que es el recto y un poquito más arriba, en una zona, tenemos a las vesículas seminales. Por delante de las vesículas seminales tenemos también los conductos deferentes, que son los que van a llevar lo que es el esperma al momento de la eyaculación. Ubicándonos y entendiendo el porqué de la importancia de diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata, estas son estadísticas del Globocan, que son las estadísticas mundiales de cáncer. El cáncer de próstata, obviamente en los hombres, es la principal, tiene la principal incidencia comparado con todos los demás otros cánceres, seguidos solamente del cáncer colorectal y del cáncer de estómago. Esta es la importancia de la prevención. Seguimos todavía sin tener una prevención adecuada. En cuanto a la incidencia y la mortalidad sigue siendo muy alta y también es una de las principales causas de muerte en los hombres de más de los 40 años, que es el cáncer de próstata, y en mujeres, bueno, tenemos un comparativo que es el cáncer de mama. Como mencionaba después también en los hombres, está seguido únicamente del cáncer colorectal y del estómago. En cuanto a los tipos de cáncer en ambos sexos, tenemos obviamente en las mujeres, el principal es el cáncer de mama con un 15.3% y el de próstata con un 13.7%. Estos dos cánceres son la principal afección que tienen hombres y mujeres y es hacia donde tenemos que llevar la prevención. En los casos nuevos que se presentaron en 2020, también la principal incidencia fue en el cáncer de próstata. En cuanto a México, ya aterrizando un poquito más en nuestro país, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres, hasta 9.8 muertes por cada 100,000 hombres. Y en América Latina tenemos un mismo comportamiento, hablando ya de continente como tal, tenemos aproximadamente 413,000 casos nuevos por año y 85,000 muertes por año, que podrían ser algunas de estas evitadas si fuera detectado a tiempo. Entre los factores de riesgo que tenemos para padecer esta enfermedad, bueno, uno de los principales es la edad. Los hombres mayores de 50 años tienen mayor riesgo de padecerlo y conforme va avanzando la edad, va aumentando el riesgo. La raza y el origen étnico, bueno, entre los afrodescendientes y asiáticos hay una incidencia mayor, pero también con los latinos tenemos una incidencia bastante alta. Los antecedentes familiares son muy importantes. Cuando se tienen 3 o más parientes en primer grado con cáncer de próstata, incrementa el riesgo. Cuando hay cáncer de próstata en 3 generaciones del mismo lado de la familia, también incrementa el riesgo de padecer cáncer de próstata en alguno de los miembros de las generaciones más recientes, o cuando 2 o más parientes cercanos a quien se les haya diagnosticado antes de los 50 años, y además también aquí hay algo muy interesante: si un pariente en primer grado es diagnosticado, el riesgo familiar aumenta 2 a 3 veces el riesgo promedio. O sea, ya con tener un pariente, papá o hermano, con cáncer de próstata, el riesgo de presentarlo va a incrementar. Y bueno, también la pandemia actual, la obesidad es un factor de riesgo muy importante, por eso hay que tener unos estilos de vida muy, muy, muy sanos para disminuir todos los riesgos. Y la obesidad no solamente con el cáncer de próstata, es detonante de muchísimas otras enfermedades. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? Hay muchos métodos de diagnóstico, tanto clínicos como de laboratorio y obviamente por imagen. En cuanto los principales o los que siguen siendo el pilar es el examen físico, el antígeno prostático específico, que es un estudio que se hace a través del laboratorio con sangre. Este antígeno es específico, cuando se eleva podemos sospechar que hay presencia de cáncer de próstata. El problema que tenemos con el antígeno es que puede elevarse en otros padecimientos, desde infecciones o desde algún trauma también hay en esa zona, podemos tener elevación del antígeno. Y el tacto rectal, que sigue siendo irreemplazable para todos los varones de 40 años. Tenemos otras pruebas de biomarcadores y obviamente los estudios de imagen en los que vamos a centrarnos ahorita,
que son los estudios del ultrasonido vesicoprostático y la resonancia magnética multiparamétrica, que son dos de las herramientas de las que echamos mano o de las que echan mano la mayor parte de los urólogos o de los oncólogos para valorar la extensión o los riesgos de que tenga algún padecimiento. Vamos a hablar primero del ultrasonido. Esto está enfocado más que nada para resolver inquietudes, para entender cómo hacemos el estudio, para entender para qué sirve el estudio. Y bueno, el ultrasonido es un método de imagen que se utiliza de manera muy amplia, es un método muy accesible, es un método que no duele, es un método que se hace en tiempo real con el paciente despierto. Y las imágenes del ultrasonido, para poderlas realizar, utilizamos un transductor, que son los aditamentos para generar ondas sonoras y estas se transmiten a través del cuerpo. El ultrasonido nos ayuda a diagnosticar de manera muy amplia padecimientos de la próstata porque vemos en tiempo real cómo se va tanto inclusive llenando la vejiga, vaciando la vejiga y ver si hay algún problema en alguna de las zonas. No utiliza radiación, es algo muy importante. Este método de estudio, a diferencia de la tomografía y de los rayos X, es un método que no utiliza radiación. Y bueno, estas son muchas de las preguntas que luego los pacientes nos externan cuando lo vamos a someter a uno de los ultrasonidos y nos preguntan en qué consiste el ultrasonido, cuáles son los usos comunes, cómo debo prepararme, cómo es el equipo y bueno, toda esta batería de preguntas son las que vamos a tratar de contestar o si no es que la mayoría. ¿En qué consiste el ultrasonido vesicoprostático? Es un examen no invasivo, como ya les mencionaba, se utiliza con una sonda a través de vía abdominal, seguro e indoloro, no utiliza radiación, tenemos imágenes en tiempo real y además algo que es de mucha ayuda es que podemos ver el flujo de la sangre de los vasos sanguíneos cuando aplicamos la modalidad Doppler y ver qué tanta vascularidad tiene algunas zonas del cuerpo, en este caso, por ejemplo, la próstata. ¿Cómo se deben preparar los pacientes? Les pedimos, por favor, que vengan con prendas cómodas y sueltas. Se toma al menos 1 litro de agua o 1,5 litros de agua previo a la realización del estudio. Esto con la finalidad de que tengan la sensación de orinar. Que el paciente tenga la vejiga llena nos ayuda a tener un estudio de mucha calidad, puesto que las ondas sonoras se transmiten de mejor manera a través del agua y recordando las primeras diapositivas, la próstata se encuentra un poquito por detrás y hacia abajo de la vejiga y eso nos permite visualizarla de manera completa. Además, otra función del ultrasonido o de esta modalidad es valorar la orina residual. Cuando la próstata no se llega, cuando la vejiga no se llega a colapsar de manera completa y queda orina residual en la vejiga, esto podría también dar otras complicaciones como infecciones. Y pues, normalmente les ponemos una bata a los pacientes para que estén cómodos y para que no tengan ninguna incomodidad. ¿Qué van a experimentar durante y después del procedimiento? Bueno, se va a aplicar un gel como el que vemos en la imagen en la parte más superior del transductor y eso lo vamos a colocar sobre el abdomen del paciente para obtener las imágenes que deseamos. Como mencionaba, y es bien importante, el ultrasonido es indoloro, es rápido y es fácil de tolerar. Por lo general dura menos de 30 minutos, inclusive 20 minutos, para que no tenga tanta incomodidad el paciente, puesto que tiene la sensación de orinar. Y luego de someterse al procedimiento, podrán retomar sus actividades de manera normal inmediatamente. No necesitan tener ninguna otra situación. Este es el equipo con el que contamos aquí en Médica Campestre. Es un equipo Voluson E9, es un equipo de última generación, es un equipo que da imágenes muy nítidas, es un equipo que nos ayuda a tener diagnósticos muy asertivos. La sala donde está ubicado el equipo es una sala cómoda, donde el paciente siempre se va a sentir seguro, es una sala privada y únicamente entran el paciente y el médico radiólogo para realizar el estudio. ¿Quién interpreta los resultados y cómo los obtenemos? Aquí en nuestro hospital todos nuestros estudios son realizados e interpretados por médicos radiólogos certificados. Posterior a de realizar el estudio, se realiza un informe, en el cual llevará la firma del médico que lo haya realizado y para entregárselo a su médico. En ciertos casos es posible que el médico radiólogo necesite información adicional de parte del paciente. Es muy importante que cuando estemos realizando el estudio, si alguno de nuestros médicos radiólogos necesita información clínica,
se responda de manera adecuada, y esto nos ayuda todavía más a tener un diagnóstico más adecuado. En algunas ocasiones podrían tener los pacientes un examen de seguimiento dependiendo de los hallazgos que tengamos y de las indicaciones que le dé su médico tratante. ¿Qué beneficios tiene este estudio? Bueno, la exploración no es invasiva, no se utilizan agujas o inyecciones, y es un método ampliamente disponible. Es fácil de utilizar de alguna manera y es más barato que la mayoría de los métodos de toma de imágenes. Son extremadamente seguras las imágenes y no utilizan radiación, y nos van a dar una imagen más clara comparada, por ejemplo, con los rayos X, y nos va a dar una imagen en tiempo real, porque vamos a estar viendo en el momento de hacer el estudio cómo se van moviendo la vejiga, cómo se mueven los intestinos, y eso nos da también mucha información. ¿Qué riesgos tiene? Riesgos como tal del estudio no se conoce ninguno. Lo único que sí de repente es que el paciente debe estar cómodo, debe estar tranquilo, un poquito sin ansiedad, pero como tal riesgos del ultrasonido hasta ahorita no se conocen en humanos. Vamos a pasar a la resonancia magnética. La resonancia magnética es un equipo mucho más sofisticado que el ultrasonido. Va a utilizar un poderoso campo magnético y ondas de radio y una computadora para producir las imágenes del cuerpo. Es muy seguro para inclusive mujeres embarazadas, en el caso de que se necesite para alguna mujer. Esto nos habla de la seguridad que tiene este equipo, este método de estudio, y también no utiliza radiación. Como mencionaba, utiliza solamente un campo magnético y ondas de radio. Y bueno, las mismas preguntas. ¿Qué es una resonancia multiparamétrica de próstata? ¿Cuáles son los usos? ¿Cómo es el equipo? ¿Qué va a sentir el paciente? En este caso sí va a haber otro tipo de sensaciones. Y bueno, ¿en qué consiste la resonancia? Es un método no invasivo para diagnosticar, en este caso, las enfermedades de próstata. Va a emplear un campo magnético potente, pulsos de radiofrecuencia y una computadora para crear imágenes detalladas. Es una forma avanzada de toma de imágenes. Da imágenes muy claras, muy anatómicas y muy precisas. Inclusive se utilizan diferentes técnicas en la resonancia que nos permite evaluar el movimiento de las moléculas de agua para identificar las zonas de los tumores, o en algunos casos la perfusión, que eso nos va también a ayudar a ver si hay alguna zona que tiene más flujo sanguíneo o menos flujo sanguíneo, y eso nos podría también estar hablando de alguna patología. ¿Qué podemos diagnosticar con la resonancia? Bueno, va a evaluar la presencia y extensión del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un cáncer de un avance no muy rápido comparado con otros tipos de cáncer. Entonces, si tenemos un diagnóstico adecuado para ver hasta dónde se extiende, si está confinado completamente a la próstata o ya tuvo una extensión fuera de la próstata, va a cambiar completamente el manejo que da el médico. Y la resonancia magnética nos va a ayudar a determinar eso, determinar si requiere algún tipo de tratamiento más conservador o un tipo de tratamiento más extenso o más agresivo. Y la resonancia multiparamétrica nos va a proporcionar información acerca de las moléculas del agua, como mencionaba, y del flujo sanguíneo. Esto nos va a ayudar a determinar lo que mencionaba, si el cáncer está presente, si es agresivo y si se ha diseminado. Y nos va a ayudar también a ver otros problemas como infecciones o abscesos, próstatas agrandadas, que es la hiperplasia prostática benigna, condiciones anormales del nacimiento y complicaciones luego de la cirugía pélvica. ¿Cómo debo prepararme para este estudio? Bueno, en algunos otros lugares se utilizan antenas endorrectales. En el caso de nosotros, utilizamos una antena que es como un mantel, una especie de mantel que se coloca sobre el área de la pelvis. El paciente realmente va a estar muy cómodo. Algo que es muy importante, puesto que el equipo utiliza un campo magnético intenso, no se deben portar aditamentos metálicos porque estos pueden ocasionar inclusive accidentes dentro del equipo porque, bueno, son atraídos por el campo magnético. Les colocamos una bata del hospital, se toma una buscapina 1 hora o 30 minutos antes del estudio, esto con la finalidad de disminuir la motilidad intestinal y que nos ayuda a tener una mejor imagen de la próstata. Los exámenes de resonancia van a utilizar un material de contraste, que es el gadolínio. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo es el equipo. Hay algunos pacientes que tienen un poquito de claustrofobia o ansiedad. Normalmente cuando tienen ese tipo de problemas, ya su médico tratante, cuando nos mandan a hacer el estudio, les dan un poquito de un analgésico o un sedante suave para que puedan tolerar el tiempo que está dentro.
Este es un letrero que tenemos fuera del área antes de entrar a la resonancia. Como mencionaba, es un campo magnético permanente, siempre está levantado el campo, siempre está activo. Entonces, tenemos que evitar entrar con todos estos aditamentos. En el caso de pacientes que tienen marcapasos, hay algunos marcapasos que ya pueden entrar a la resonancia, pero eso sí, siempre tiene que ir con indicación de su cardiólogo. Evitar el entrar con celulares, con tarjetas de crédito, porque se desconfiguran, con teléfonos, monedas, cualquier cosa que tenga metal. Este es nuestro equipo de resonancia magnética, es un equipo de 1.5 Tesla, que es la forma en la que se mide el campo magnético. Es un equipo muy moderno, es un equipo que da muy buena imagen, es un área cómoda, es una cama donde el paciente va a estar entrando a través del gantry, que es el túnel que está hacia donde se hace el estudio, que era el problema que luego tienen algunos pacientes con la claustrofobia y la ansiedad, pero cuando entran relajados, el estudio dura aproximadamente 45 minutos, una hora, cuando se hacen secuencias adecuadas, o puede llegar a extenderse todavía más. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, aquí a su derecha tenemos la imagen que obtenemos. Una de las imágenes, son muchas imágenes con muchas secuencias, muchas formas de ver la próstata, donde la parte que está central, donde vemos detrás está el recto, la parte del medio es el próstata y por delante está la sínfisis del pubis. A diferencia de los exámenes convencionales de rayos X y los de exploración por tomografía, como les mencionaba, la resonancia no utiliza radiación. A través de ondas de radiofrecuencia que van a realinear los átomos de hidrógeno en el cuerpo, es como obtenemos las imágenes. Esto no va a causar ningún cambio químico en los tejidos, es completamente seguro para cualquier persona. Y el explorador de la resonancia captura la energía que se libera y va a crear una fotografía, como en este caso, utilizando esta información. ¿Qué va a experimentar el paciente antes, durante y después? Algunos pacientes sienten que es un poquito incómodo permanecer inmóviles, pero es por periodos cortos con los que siempre va a estar comunicándose con nuestros técnicos radiólogos para el estudio. Otros podrían sentir, el encierro, la claustrofobia, como les comentaba, porque es un túnel a través del que se pasa el paciente. El equipo hace mucho ruido, es un equipo muy ruidoso porque cada que se mandan pulsos de radiofrecuencia, son sonidos de las bobinas, pero tenemos siempre la precaución de que nuestros pacientes utilicen tapones auriculares o en algunos casos audífonos para que no puedan tener, audífonos especiales para que no puedan tener ninguna molestia. Es importante que permanezcan completamente inmóviles porque este tipo de estudios son muy susceptibles al movimiento. Si hubiera mucho movimiento del paciente, tendríamos que volver a repetir la secuencia. Siempre va a estar atento nuestro técnico, lo va a ver, lo va a escuchar y va a hablar con usted en todo momento. Hay un interfón bidireccional y cuando se inyecta el material de contraste, que es el gadolíneo, es normal sentir a veces calor o un poquito de acaloramiento durante 1 o 2 minutos y eso es pasajero. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de la resonancia magnética son muchos. Es una técnica de exploración no invasiva que no requiere exposición a radiación. Las imágenes son muy claras, son muy detalladas y nos va a dar, o vamos a poder identificar lesiones muy pequeñas y si la lesión o el tipo de lesión, ya sea infeccioso o sea maligno, está confinado a la próstata o está ya fuera de ella. Es una herramienta valiosa durante el diagnóstico temprano y la evaluación de la extensión de los tumores, como mencionaba, como en el cáncer de próstata. Es útil también para el diagnóstico de condiciones benignas, como una próstata agrandada o por infecciones. Y en cuanto a otro tipo de beneficios, este también nos va a ayudar a distinguir entre los cánceres de próstata de bajo riesgo, que son los de crecimiento lento, y los de alto riesgo, que son un poquito más agresivos. Nos ayuda a determinar si el cáncer está extendido más allá de la próstata. También puede detectar otras anomalías, no solamente de la próstata, sino todos los tejidos que están alrededor de la próstata. Y el material de contraste en este caso tiene menos probabilidades de causar una reacción alérgica que los materiales a base de yodo, que de por sí las reacciones a los materiales que son a base de yodo son muy esporádicas. La resonancia, el gadolíneo de la resonancia disminuye todavía más el riesgo. Riesgos. El examen de resonancia prácticamente no presenta ningún riesgo para el paciente. Como tal, la resonancia es un método muy seguro, es un método que no necesita radiación y no le va a causar ninguna molestia a nuestros pacientes. Esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho la invitación para haber dado esta plática. Espero que haya respondido muchas de sus preguntas y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor.
Muy bien, muy buena presentación, doctor. Creo que lo más importante, como siempre lo hemos comentado, es el diagnóstico oportuno. Todos los cánceres detectados a tiempo tienen una alta probabilidad de recuperación. Y esto es lo más importante y lo que queremos transmitir, que actualmente Médica Campestre cuenta con una serie de equipos que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más certero, más oportuno y esto mejorar la expectativa y la calidad de vida de nuestros pacientes. Muy bien, doctor, pues si me lo permite, vamos a entrar a unas preguntas que nos han hecho los asistentes aquí al webinar. Y bueno, vamos a comenzar con Irma. Irma nos pregunta, doctor, buenas tardes, ¿cuál es el estudio más eficaz para detectar los problemas en la próstata? Bueno, el estudio como tal, por sí solo no hay un estudio que sea 100% eficaz. Es un conjunto de, tanto como mencionaba, la exploración, los estudios de sangre y el tacto rectal. En cuanto a los estudios de imagen, el que nos va a dar mucha más información es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a ayudar más por la resolución que tienen con las imágenes, detectar los cánceres donde se localizan. Digo, y esto acompañado siempre de la exploración que ya haya hecho el médico clínico. Pero la resonancia magnética es un estudio que por mucho da mucha mejor resolución y más información para este tipo de problemas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos habló del ultrasonido y nos habló de la resonancia. ¿Hay alguna edad promedio para recomendar el ultrasonido versus resonancia? Pacientes mayores de 40 años pueden empezar a hacer sus revisiones, sus valoraciones con ultrasonido para valorar el tamaño de la próstata, que eso es algo que nos va a estar marcando la pausa si hay algún problema, y también hacer sus estudios de sangre. Ya cuando se detecta alguna anomalía, pacientes arriba de 40 años pueden comenzar con hacerse sus resonancias magnéticas de próstata. Estas normalmente siempre las dejamos ya con la indicación de un urólogo, pero para realizar la prevención, lo que podemos empezar a hacer es el ultrasonido vesicoprostático para valorar el volumen de la próstata y de ahí poder partir y tener ya, el paciente tenga su historial de ver cómo se está comportando el crecimiento y si tiene o no tiene sintomatología. Perfecto, doctor. Aquí algo muy importante que acaba de comentar, doctor. Justamente el diagnóstico oportuno es lo más importante, el tamizaje. ¿Es necesario que un paciente tenga síntomas para hacerse un estudio de los que comentó o es meramente la edad un factor para podernos realizar este chequeo? La edad per se es un factor. Como veíamos en los análisis que hace Globocan, a partir de los 40 años va incrementando el riesgo, bueno, 40, 50 años va incrementando el riesgo de padecer cáncer de próstata. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener ese corte de los 40 años para comenzar a estar, pues digo, haciéndose nuestras revisiones anuales, nuestros chequeos ya con nuestros médicos, con urólogos, con el internista o con cualquier médico que tenga toda la confianza el paciente y empezar a tener esa cultura de prevención, de no esperarnos hasta tener un síntoma para hacernos algún estudio o para ir con el médico, sino prevenir, saber cómo estamos y eso nos va a ayudar todavía mucho más a detectar a tiempo, estar haciendo nuestras revisiones periódicas y no esperar hasta que tengamos algún problema. Muchísimas gracias, doctor. Susana nos pregunta, ¿el material de contraste que se aplica vía intravenosa, hay algún riesgo o contraindicación para su uso? Una contraindicación es la función renal. Y a nuestros pacientes les pedimos, ya cuando nos sacan nuestra cita, una forma de saber cómo está funcionando sus riñones con estudios de laboratorio, con la urea y la creatinina. Si la urea y la creatinina están fuera de rangos normales, bueno, vale la pena que lo valore un nefrólogo o el mismo urólogo y tener esos riñones funcionando de manera adecuada. Otro riesgo real como tal común no hay. Como mencionaba, las reacciones adversas al medio de contraste de gadolinio son un porcentaje mínimo de la cantidad de contraste que se administra en el mundo, son muy poquitas las reacciones que se tienen. Pues realmente riesgos como tal son muy pocos. Uno sería la reacción al medio de contraste y siempre tenemos que tener una función renal adecuada para poder administrar el medio de contraste y disminuir todavía más el riesgo de alguna otra complicación. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pues por aquí también nos está preguntando Linda. Buenas tardes, doctor Padilla. Excelente sesión.
¿Qué hallazgos ultrasonográficos se asocian con mayor frecuencia en una lesión maligna? De antemano, gracias. En los ultrasonidos podemos ver nódulos en alguna de las zonas de la próstata. Ya cuando vemos algún nódulo podemos sospechar que hay alguna patología, pueden ser nódulos benignos o nódulos malignos, hasta no tener ya un estudio más avanzado como una resonancia o después de ahí inclusive una biopsia, podemos tener el estudio histopatológico para saber si es benigno o maligno, pero sí podemos sospechar desde el ultrasonido encontrando nódulos o inclusive el mero crecimiento prostático nos puede dar la sospecha de que hay algo malo en la próstata. El tamaño no necesariamente a veces está relacionado con la malignidad. Hay próstatas pequeñas que tienen malignidad, próstatas muy grandes que no las tienen, pero el ultrasonido sí nos va a dar una visión más adecuada de la localización de los nódulos y ya al momento de realizar una biopsia se puede dirigir hacia esa zona para tomar la muestra. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos pregunta Alan, doctor, ¿por qué no se puede entrar con lentes a la sala de resonancia? ¿Cómo afecta? Algunos lentes tienen material metálico, algunos lentes son de aluminio, el aluminio no hay ningún problema con meterlo. De preferencia se evita entrar con cualquier material metálico, por muy pequeño que sea, por lo que les mencionaba, puede servir como metralla, inclusive sale disparado a velocidades muy amplias, o puede afectar el campo también. El campo siempre de la resonancia es un campo homogéneo, es un campo que está constante y dentro de esa homogeneidad nos ayuda a que haya una imagen adecuada. Cuando tenemos alteraciones en el campo, la imagen puede no ser adecuada y poder producir los artefactos que llamamos artefactos y nos da una imagen de más baja calidad. Muy bien, doctor. Nos pregunta Luis, ¿qué tiempo tardan los resultados de una resonancia magnética de próstata? La resonancia magnética como es un estudio avanzado en el que tenemos que valorar el tamaño de la próstata. El paciente nos trae el antígeno prostático, que es muy importante porque basados en el tamaño y en el antígeno sacamos un score y damos una clasificación que se llama PIRATS. Dependiendo de la clasificación que demos es el grado, la sospecha de malignidad o el valor predictivo de malignidad del que estamos sospechando. Normalmente tardamos 48 o 72 horas en entregar el estudio por ser un estudio que entregamos no únicamente la resonancia magnética, entregamos mucha más información para el médico que tenemos que procesar, porque también tenemos que hacer procesamiento posterior de la resonancia, como les comentaba, la difusión, la perfusión, y eso nos lleva un poquito más de tiempo. En el caso de que son pacientes o que son estudios urgentes, podemos inclusive entregarlos al siguiente día, a las 24 horas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos pregunta Benjamín, si yo quisiera hacerme un estudio para saber mi estatus, ¿qué estudio recomienda de forma directa? Bueno, pues aquí ya nos comentó, pero doctor, si quiere responderle más directo al señor Benjamín. Un antígeno prostático específico y su ultrasonido vesicoprostático. Serían los dos que irían de la par para tener tanto el antígeno, saber si está elevado o no, y el tamaño de la próstata con el ultrasonido. Muy bien. Doctor, también nos están preguntando que cómo se hace el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata. Bien sabemos que ustedes revisan estudios del cuerpo a través de complementos como son el resonador, la tomografía, el ultrasonido, pero ¿cómo se hace en este caso el diagnóstico de cáncer de próstata? El diagnóstico definitivo se hace con una biopsia. La biopsia que es el estándar de oro para la próstata se hace a través de una vía transrectal con una aguja especial donde se toman muestras muy pequeñitas y esas muestras se analizan y se mandan a patología. Ya en patología el médico patólogo las ve con el microscopio, si detecta células malignas, bueno, pues ya da una clasificación, también ellos manejan una escala para saber qué tan agresivo es o qué tan de bajo grado es, y el diagnóstico definitivo lo va a hacer siempre el patólogo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra preguntita más. René nos pregunta, tengo 63 años, ¿es recomendable hacerme un estudio? Sí, ya con los 65 años, e inclusive también teniendo en cuenta si hubiera antecedentes de cáncer de próstata, como lo vimos en la presentación, en alguna de las líneas directas familiares o en alguna de las generaciones, sí es recomendable lo mismo, sus estudios de sangre, su valoración por el urólogo y el estudio de imagen. En este caso, podría ser el ultrasonido
pero si el urólogo ya por la edad que tiene el paciente detecta algo anormal o algo que le llame la atención, podría mandarlo inclusive directo a la resonancia de próstata. Perfecto, doctor. Bueno, nos está preguntando, doctor, que si también a través de estos estudios de ultrasonido y de resonancia se puede medir el grado de inflamación de la próstata. Recordemos que justamente la próstata, conforme va avanzando la edad, también va engrosándose la pared y pues esto va generando algunos problemas. No todo, afortunadamente, es cáncer. Entonces, aquí se puede saber la diferencia entre una hiperplasia prostática versus una alta sospecha de cáncer. Con la resonancia sí. De hecho, una de las finalidades de la resonancia es eso. Normalmente el paciente nos llega a nosotros con sospecha de cáncer de próstata y remarcando la palabra sospecha porque todavía no está completamente diagnosticado y es porque o ya detectó algo el urólogo o el antígeno prostático está elevado o el paciente tiene problemas miccionales, tiene alguna otra sintomatología que estén sospechando del cáncer. La resonancia nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a detectar si es meramente inflamación o un proceso infeccioso también y que la próstata esté grande por eso o que realmente haya algún tumor dentro de la próstata y ahí es donde ya marca la diferencia la resonancia. Nos va a ayudar a localizar si es que hay algún tumor o solamente es inflamación. Perfecto, doctor. Fíjate que esta pregunta se me hace muy interesante, doctor, sobre todo por la forma en que están cuestionando algo que desafortunadamente no puede reemplazarse, que es el tacto rectal. Nos pregunta, doctor, buena tarde. Comentó que el tacto rectal es irreemplazable. Eso significa que no nos salvamos de ese procedimiento, No. aunque buscamos antes el de sangre o alguno otro que nos comentabas en su plática. El tacto rectal sigue siendo el pilar de la exploración de próstata. ¿Por qué? Porque para el médico que hace la exploración tiene ya suficiente experiencia para detectar si hay cambios en la próstata y siempre la sensibilidad que va a tener el tacto rectal es mucho más amplia y a final de cuentas todo suma, todo es un conjunto. Nosotros como auxiliares de diagnóstico, en el caso de imagen, aportamos más información de lo que ya sospechó el médico clínico, el urólogo, a través del tacto rectal. El tacto rectal es de entre, por ejemplo, el antígeno prostático y algunos otros, exceptuando imagen, es muy objetivo porque es un tacto directo. Va a tocar si hay cambios en la consistencia, si hay una consistencia pétrea, si hay una consistencia blanda, y de ahí nos deriva a nosotros para auxiliar en ese diagnóstico, para complementar el diagnóstico y localizar si es que hay algún problema o no hay algún problema. Muy bien, doctor. También nos comentó que no existe ningún riesgo con respecto a la realización de un ultrasonido y tampoco de una resonancia. La resonancia es tan segura que incluso en una mujer embarazada se puede realizar. La pregunta aquí es, ¿hay probabilidades o existe una posibilidad de que estos estudios puedan generar problemas como impotencia o incontinencia urinaria? No, ninguna. Son estudios 100% seguros y está ya completamente demostrado. Por la forma en la que se realizan el ultrasonido, son ondas sonoras, como lo de los radares, que el transductor, que es el equipo que usamos, manda la onda se regresa y eso es lo que va mostrándose en la computadora. Igual con la resonancia, es un campo magnético que lo único que hace es detectar las señales que va emitiendo el cuerpo de alguna manera sencilla y eso se transmite a la computadora y el paciente está completamente seguro en todo momento. Perfecto, doctor. Y también nos preguntan, doctor, que si este tipo de estudios pueden generar falsos positivos. El ultrasonido es un método, comparado con la resonancia, tiene menos resolución. Si bien tiene mucha resolución, comparado con la radiografía, nos va a ayudar a marcar una pauta. El falso positivo que podríamos tener en el ultrasonido únicamente es en el tamaño, pero con los ultrasonidos actuales, con la resolución que tienen, podemos diferenciar muy bien los bordes de la próstata, siempre y cuando también el paciente vaya con la vejiga suficientemente llena para valorarlo. En la resonancia, como les comentaba, manejamos una escala que es una escala que llamamos PIRADS, que nos va a marcar ciertos hallazgos. Es, a lo mejor de una manera sencilla, es como un checklist. Vamos a ver si el paciente tiene esto y tiene esto, entra dentro de esta clasificación de riesgo del PIRADS, que es el riesgo que puede tener o no tener cáncer.
El paciente cumple con estas características de la próstata, bueno, tiene otra clasificación de PIRADS, y así vamos haciendo. En algunas ocasiones hay algunas imágenes que nos pueden parecer sospechosas, uniéndolo al antígeno, uniéndolo al tamaño de la próstata o a los nódulos, que dan una clasificación probablemente alta, pero como mencionaba también hace rato, el diagnóstico definitivo va a ser histopatológico. Lo que nosotros vamos a ir marcando una pauta con el médico tratante para ir a ver hacia dónde se dirige el paciente, si es únicamente biopsia o inclusive ya es una cirugía abierta donde se reseca completamente la próstata, pero sí, no es tanto que tengamos falsos positivos, pero nosotros medimos el valor predictivo positivo de cáncer, qué tanta probabilidad tiene el paciente de tener o no tener, y de ahí partimos. Entonces, en algunas ocasiones le digo, si hay imágenes que pueden parecer sospechosas, que desde nuestro punto de vista son sospechosas, pero al momento de hacer la biopsia probablemente no tengan células malignas y sea un proceso inflamatorio muy grave, y eso también nos podría dar alguna otra patología. Perfecto, doctor. Bueno, y también tenemos una pregunta de Toño. Nos pregunta, doctor, ¿podemos ir así nada más al hospital a hacer estos estudios o tiene que recetar un médico primero? El ultrasonido básico prostático, sin ningún problema, únicamente no lo solicitan ahí con nosotros. Lo que sí les recomendamos es que después del ultrasonido, sí tener una atención si es que hubiera algún hallazgo, y con mucho gusto nosotros los orientamos. Para la resonancia magnética, si bien sí podría llegar el paciente a realizársela sin ningún problema, igual tendrían que venir con su antígeno prostático, y después de realizarse el estudio es altamente recomendable que vayan con un seguimiento con un urólogo, independientemente de los hallazgos que pudieran tener. Digo, si son hallazgos malignos, con mayor razón tienen que ir a revisión, pero si son benignos, que ya lleven un control con el urólogo. Luego es muy curioso, nosotros como hombres, a diferencia de la cultura que tiene en la medicina la mujer, la mayoría de las mujeres van cada año con su ginecólogo a revisión. Cada año con un ginecólogo a partir de cierta edad. Nosotros los hombres dejamos mucho de lado eso. Tenemos menos cultura de la prevención y menos cultura de estarnos revisando de manera periódica. Siempre hay que tener un urólogo de cabecera a cierta edad para tener esas revisiones anuales y evitar, pues bueno, complicaciones graves. Así es. Algo muy importante, doctor, que justamente lo acaba usted de comentar, la revisión continua es muy importante, el chequeo rutinario es importante, si bien el tabú y sobre todo el miedo a un tacto de rectal, como ya lo vimos, justamente son indicativos para que el urólogo pueda tomar decisiones, pero la decisión de realizarlo va a ser dependiendo de los resultados y justamente de una valoración. Esto que ustedes aquí realizan en el hospital son pruebas diagnósticas que se complementan con estudios de sangre y que Claro. posteriormente a través de una visita con un especialista, que en este caso es el médico urólogo, se puede tomar una mejor alternativa. Entonces, hagamos esta cultura de la prevención, esta cultura de realizar los chequeos como una rutina, como cuando vamos a consulta por un cuadro respiratorio, o como cuando vamos a consulta de urgencia por una situación que nos pasa de forma inmediata. No lo posterguemos a que tengamos síntomas urinarios, no lo posterguemos a que nos alcance la edad, no lo posterguemos a que tengamos un problema fuerte prostático o urinario que en realidad nos haga llegar en una urgencia y que desafortunadamente no podamos acceder a estos métodos de una manera tan rápida, con diagnósticos tan precisos y sobre todo que retrase mucho nuestro diagnóstico y nuestra atención. Entonces, lo más importante, como lo comenta doctor, pues yo creo que es el trabajo en conjunto de los médicos radiólogos, de los laboratorios y lo más importante también del médico urólogo. Así es. Muy bien. Pues doctor, quiero darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Justamente la idea de este webinar es una serie de 2 dedicados específicamente de forma preventiva y como usted bien lo dice, de crear esta concientización en los varones para realizarnos oportunamente estudios de tamizaje. Estén pendientes de nuestras redes sociales, justamente Médica Campestre va a sacar algunas promociones este mes conmemorativo del cáncer de próstata, pero sobre todo lo vamos a sacar con el objetivo de que se realicen estas pruebas, se hagan diagnósticos oportunos, se detecten tempranamente
padecimientos que pueden ser curables a tiempo. Entonces, próximamente en nuestras redes sociales aparecerán por ahí algunas promociones para aquellas personas interesadas, con todo gusto podrían comunicarse. Pues, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. Justamente a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Y pues bueno, esperamos contar con usted en otros futuros webinars porque son temas muy interesantes. Esto de hablar de equipos y de tecnología y diagnóstico por imagen suele ser siempre muy interesante. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les recuerdo que en el apartado de folletos podrán encontrar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 74 de la serie y justamente este mes va dedicado a todos los padres. Entonces, para ustedes, pueden descargarlo a través de estas plataformas y justamente compartirlos con todas sus redes sociales. Ahí mismo podrán descargar la presentación que el doctor Cristóbal nos hizo a lo largo de este webinar por si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, pues pueden repasarlo y justamente pueden mandarnos cualquier pregunta de forma virtual a través de los correos electrónicos. También les recuerdo que se encuentra la liga para generar la descarga de las constancias a cada uno de nuestros webinars. Y pues bueno, invitaros la próxima semana, como cada 8 días, justamente la próxima semana tenemos la continuación de este webinar. Vamos a hablar sobre el manejo del cáncer de próstata. Y justamente el doctor Miguel Romo Randolph nos hablará al respecto. El doctor es cirujano urólogo y vamos a dar un complemento a lo que el doctor Cristóbal el día de hoy nos habló. Justamente vamos a hablar del manejo de este tipo de padecimientos. Ya el doctor nos habló de cómo se diagnostica, en qué consisten los estudios, cuáles son las indicaciones y pues bueno, vamos a ver ahora la parte médica justamente más integral del tratamiento de este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos siguen cada 8 días a través de esta plataforma y seguimos aquí viéndonos.